Amistad íntima con Dios. Cuando el temor de Dios está presente en nuestra vida. Prólogo. Amistad íntima con Dios. ¡Qué glorioso concepto! Mientras más entendamos cómo es Dios, tanto más emocionante llegará a ser la perspectiva del cumplimiento de ese concepto. Tener amistad con el Creador del universo no es algo para pasar por alto. Pero el pensamiento de llegar a tener una relación íntima con Él, nos hará palpitar aceleradamente el corazón por el resto de la vida. Mucha gente cree que Dios es el Creador del universo, pero muy pocos experimentan la relación maravillosa con Él como Padre, y es ahí donde comienza la intimidad. La emoción y satisfacción que se reciben de experimentar una amistad íntima con Dios tienen que comenzar con Él formar parte de la familia de Dios. Y Dios no tiene nietos. Tenemos que estar individualmente unidos a Él a través de una relación personal con su Hijo, el Señor Jesucristo. En la sección final de este libro titulada, El significado de la rendición total al Señor, doy al lector los pasos simples y definidos a seguir en la palabra de Dios para comenzar esa relación. Hay también instrucción práctica sobre, lo esencia.l para progresar como creyentes. Yo le insto a que lea esto cuidadosamente y a que aplique a su vida lo que sea necesario. Una vez que hemos nacido de nuevo en la familia de Dios, el Espíritu Santo puede darnos entendimiento para que en forma progresiva podamos hallar la realización en la relación más emocionante de nuestra vida, la amistad con Dios. Joy Dawson. Capítulo 1. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es el temor de Dios? Cuando Adán y Eva probaron por primera vez de la fruta prohibida en el huerto del Edén, en verdad comenzaron algo que usted y yo no necesitamos perpetuar, que usted y yo con nuestro libre albedrío podemos escoger no hacer, que podemos realmente odiar, que podemos resistir cuando Satanás nos presenta sus tentaciones más fuertes y sutiles, porque hay algo más que Dios puso a nuestra disposición. Y ese algo relacionado con el pecado que está a nuestra disposición y que no puede fallar, es el temor de Dios. Antes de que siga leyendo, sugiero que hagamos juntos esta oración. Estamos delante de tu presencia y reconocemos que tú eres Dios. Dios Rey. Supremo en tu autoridad. El monarca del universo que gobierna y reina. Eterno supremo en tu creación y dueño absoluto de todo y de todos. Estamos en tu presencia con reverencia al contemplar tu santidad, esplendor majestuoso, gloria deslumbrante, poder sin límite y soberanía indisputable. Te adoramos por tu carácter perfecto, tu conocimiento y sabiduría infinitos, tu justicia absoluta, tu fidelidad inmutable, tu misericordia eterna, tu gracia sin igual y tu terrible ira contra el pecado. Sometemos nuestros corazones y doblamos nuestras rodillas ante ti al reconocer tu belleza deslumbrante, tu personalidad deslumbrante, tu humildad incomprensible, tu entendimiento inescrutable y tu amor insondable. Reconocemos que nuestra mayor necesidad es tener una revelación más profunda de cómo eres tú. Te pedimos que suplas esa necesidad. También, junto a Moisés oramos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y haya gracia en tus ojos. Gracias, porque sé que contestarás estas peticiones sinceras. En el nombre de Jesús. Amén. El temor de Dios es, sin duda, uno de los caminos más importantes de Dios. Es por eso que este libro está dedicado a descubrirlo. Necesitamos saber qué es el temor de Dios para entender lo que no es. Cuando oímos esta frase por primera vez, tal vez nos inclinemos a pensar que quiere decir tenerle miedo a Dios. No debemos tenerle miedo a Dios porque nos creó para su gozo y para que tengamos amistad íntima con Él. En la palabra de Dios encontramos que el Señor ha definido muy claramente lo que es el temor de Dios. Proverbios 8.13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, lo que significa tener en todo momento la actitud de Dios hacia el pecado. Cuanto más estudiemos la santidad de Dios en la Biblia, tanto más entenderemos su odio al pecado. Dios no tolera el pecado, por lo tanto, no transige con él. El pecado es abominación a su naturaleza. El que nos creó, y anhela que nos sintamos realizados a través de una amistad íntima con él, dice, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19.2. Por lo tanto, para cumplir este mandamiento es de suma importancia que entendamos lo que significa odiar el pecado. Podemos estar seguros de que porque Dios es justo, Él nunca nos dará un mandamiento sin darnos la provisión para que podamos cumplirlo. No importa cuán pecadores seamos ahora, o cuán imposible nos parezca llegar a ser santos, si hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo y Él vive en nosotros, debemos recordar que Él es santo. Si escogemos caminar en obediencia a la próxima cosa que nos diga que hagamos, su vida santa comenzará a manifestarse en nuestra vida. Otra definición del temor de Dios se nos da en Malaquías capítulo 2 donde Dios hace referencia al sacerdote Leví. En el versículo 5 él dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Énfasis añadido.
Signo de interrogación abierta. ¿Qué es su nombre para que estemos humillados delante de dicho nombre como parte del temor de Dios? La descripción más poderosa con que Dios se describe a sí mismo consta de 2 palabras, yo soy, Éxodo 3.14, y quiere decir que Él es todo lo que es perfecto, excelente, completo y sin tacha. Todo lo que nosotros necesitamos que Él sea para sentirnos realizados. Todo lo que necesitamos que Él obre en nosotros para hacernos conforme a la imagen de su amado Hijo. Todo lo que necesitamos que Él obre a través de nosotros para que otras personas lo conozcan. Él no dice que nos humillemos ante un ser que es tan completo, comprensivo, supremo y todo suficiente, un ser que siempre ha sido, que es, y que siempre será tan perfecto que no hay otra forma de describir lo que yo soy. Nos detenemos a meditar, dándonos cuenta con admiración y reverencia en nuestro corazón que Él está esperando que le demos la única respuesta de fe verdadera. Tú eres. Tú eres. Tú eres. La palabra de Dios cobra nuevo significado cuando oímos la voz del Espíritu Santo hacer eco en nuestra mente. Él es mi luz y mi salvación. Él es mi roca y refugio. Él es mi fortaleza y mi libertador. Él es mi escudo y mi amparo. Él es mi gran sumo sacerdote e intercesor. Él es mi rey y mi Dios. Él es mi amado. Él es mío y yo soy de Él. Los siguientes versículos presentan otra dimensión del temor de Dios. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo, y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 33.8, 9. Esto quiere decir que tenemos que detenernos y considerar con devoción y admiración, el poder ilimitado y la autoridad suprema de aquel que, por medio de su palabra creó el universo. Y en Hebreos 1.3 nos dice que con la palabra de su poder se sostiene el universo. Además de eso, 2 Pedro 3.7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Luego, en el versículo 13, se nos dice que esperemos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así que, por la palabra hablada nuestro Dios crea, reserva, destruye, y recrea cielos y tierra. Eso es verdadero poder. Poder omnipotente. Poder de Dios. David llegó a entender cómo estos aspectos del temor de Dios intensificaban la adoración y la alabanza que él era capaz de experimentar y expresar. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temele vosotros, descendencia toda de Israel. Salmo 22, 23. Así que, para nosotros el temor de Dios debe hacer 2 cosas. Primero, producir en nosotros la misma actitud de Dios hacia el pecado, que es odiarlo. Segundo, darnos un profundo respeto y comprensión de la santidad de Dios, el poder de Dios, y la suficiencia absoluta de Dios para satisfacer las necesidades del hombre. Aunque es muy importante obedecer a Dios por lo que dice, es aún más importante obedecerle por quién es Él para aprobarnos en cuanto a esto. A veces Dios nos dice que hagamos cosas extrañas que nos parecen ilógicas. En el capítulo siguiente, veremos lo relativo al obedecer bajo esas circunstancias. Capítulo 2. Obediencia a Dios por ser quien es. El temor de Dios está directamente ligado a la obediencia. Cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a la voz del Señor, el ángel le dijo, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22.12. A menudo, he oído testimonios sinceros como este, Dios me habló pero yo no obedecí. Entonces Dios me habló otra vez pero tampoco obedecí. O tal vez digan, una semana o un año más tarde, Dios vino y me habló otra vez, y tampoco obedecí. También he oído, luego, después de una semana de discusión con Dios, finalmente cedí y le dije, está bien, Dios. Estos testimonios revelan la falta de temor de Dios. Cuando los marineros en el barco que iba para Tarsis le preguntaron a Jonás cuál era su ocupación, de dónde venía, y cuál era su nacionalidad, Jonás respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás 1.9. Pero su falta de temor de Dios era evidente por su desobediencia, porque en vez de dirigirse a la ciudad de Nínive con la palabra del Señor, en forma deliberada tomó otra dirección. Sin embargo, los marineros manifestaron temor genuino de Dios en su reacción al testimonio de Jonás de desobediencia, y a sus palabras de que la terrible tormenta era obra de Dios por su culpa, antes de arrojarlo al mar, a sugerencia de Jonás mismo. Ellos clamaron al Señor, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Jonás 1.14. Luego, la Biblia dice que después que el mar se aquietó, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Jonás 1.16.
Jonás tuvo que aprender a través de una serie de experiencias amargas que las consecuencias de la desobediencia son mucho más duras que el hecho de obedecer, no importa cuán difícil pueda ser este. Dios nos ha dado su gracia, la cual nos capacita para obedecer. Estamos bajo el juicio de Dios si desobedecemos. Jonás se arrepintió dentro del estómago del gran pez, y Dios lo libró. Entonces Jonás manifestó el temor genuino del Señor obedeciéndole y yendo a Nínive con el mensaje de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos del pecado, entonces experimentaremos la verdad del Salmo 130.3, 4, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Cuanto más tiempo tomemos para estudiar el carácter de Dios en su palabra, faceta por faceta, tanto más se nos revelará. Mientras más profundo sea el entendimiento que tengamos de su justicia, conocimiento, sabiduría, fidelidad y amor, más fácil nos será obedecerlo. El temor de Dios en nuestra vida se manifiesta en obediencia instantánea, gozosa y completa a Dios. Esta es la obediencia bíblica. Cualquier otra cosa es desobediencia. La obediencia que se posterga es desobediencia. La obediencia parcial es desobediencia. Hacer lo que Dios nos manda murmurando es desobediencia. ¿Sabe usted cuáles son los dos incentivos más grandes que tenemos para obedecer a Dios? El primero es el conocimiento de cómo es Él, y el segundo es el temor de Dios. Y los dos van juntos. Llegará el glorioso momento cuando veamos a Cristo cara a cara. Lo veremos en todo el fulgor de su belleza, su gloria resplandeciente, el fuego de su pureza y la profundidad de su amor insondable. Oh, qué maravilloso será mirar a los ojos de aquel que es infinito en sabiduría y conocimiento. Tendremos una de dos reacciones. Una será de asombro si no hemos estado viendo al Señor aquí en su palabra con un anhelo intenso y apasionado de conocerlo, y con la fe de que Él habría de revelarse a nosotros. Y nuestra reacción va a ser, oh signo de exclamación abierta, ¿tú eres así? Porque nosotros en verdad no lo conocíamos. O vamos a reaccionar diciendo, oh, yo sabía que tú eras así, y no estoy tan sorprendido porque ya me habías revelado mucho de tu belleza y gloria. Tú me recompensaste en la tierra con esa revelación mientras yo diligentemente buscaba conocerte. Tú pusiste el deseo en mi corazón de pasar horas a solas contigo, en lugar de pasar todo mi tiempo con las preocupaciones temporales. Yo sabía que tú eras como eres, pero eres mucho más. ¿Será nuestra reacción como la segunda? Estoy segura de que Moisés nos recibió una gran sorpresa cuando llegó al cielo. Él había pasado tanto tiempo con Dios en la tierra. Dios. Emocionante, fascinante, maravilloso, bello, fabuloso, precioso, tierno Dios. Y si Moisés necesitó gracia para subir al monte a solas con Dios y quedarse ahí, necesitó más gracia para bajar y estar con la gente. ¿Conocemos a Dios? Lo conoceremos si tomamos tiempo para buscarlo diligentemente, ya que Dios es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11.6. Leemos la Biblia para sacar mensajes para predicar, o la leemos con un deseo apasionado de conocer a su autor. Cuando lo vemos como Él es en toda su gloria resplandeciente, esplendor majestuoso y santidad admirable, esa revelación se convierte en la motivación más grande para obedecerlo en forma instantánea, gozosa y completa. Es absurdo pensar en no obedecerlo. Dios desea llevarnos al lugar donde lo que Él nos dice que hagamos no es tan importante como quién es el que da la orden. Cuando ponemos el énfasis en quién o en quién, nuestra perspectiva de las cosas está equivocada. Cuando Jesús vivió en la tierra, nunca puso más importancia en resucitar a los muertos que en bendecir a los niños. Tampoco comenzó una denominación basada en ninguno de los dos eventos. Lo que para Él sí tenía importancia era que el Padre había dado una orden, y era el gozo del Hijo obedecerla. Muchas veces Dios nos prueba diciéndonos que hagamos cosas que nosotros no tenemos la menor idea por qué tendremos que hacerlas. No necesitamos entender el por qué. Necesitamos entender quién es el que está hablando. Dios en su conocimiento y sabiduría infinitos sabe por qué. Y esa razón tiene que ser lo suficientemente buena para nosotros para obedecer, ya que nuestro conocimiento y nuestra sabiduría son finitos. Abraham hubiera podido escribir un libro sobre las razones para no sacrificar a Isaac en el altar, basado en sus razonamientos y deseos humanos. Pero Abraham odiaba más el pecado de desobediencia a Dios que lo que amaba a su único hijo. Él pasó la prueba, y probó la profundidad en que operaba el temor de Dios en su vida. También ejercitó su fe al creer que Dios era poderoso para resucitar a Isaac de los muertos, a fin de que las promesas de Dios se cumplieran a través de él. Hebreos 11.19. Una vez cuando estaba en Lausanne, Suiza, enseñando en la Escuela de Evangelismo de Juventud con una misión, una tarde que tuve un rato libre fui de compras al centro de la ciudad. No buscaba comprar ropa, pero noté una mesa grande con ropa a precios especiales. Pronto encontré un vestido bonito, exactamente mi talla, de buena calidad, a un precio razonable y pensé en la posibilidad de comprarlo. Mujer al fin. Pero inmediatamente recordé que tenía un traje nuevo que era muy parecido a ese. También tenía otros países en mi itinerario, y mi equipaje estaba bastante pesado. No necesitaba el vestido, y además no me sobraba el dinero.
Pero a pesar de eso, sentí muchos deseos de probármelo. Me quedaba perfecto y me gustaba, pero no había razón para comprarlo. Yo siempre busco al Señor, tanto en asuntos grandes como pequeños en mi vida, y sabía que en ese caso lo que importaba era que obedeciera a Dios. Así que, lenta y deliberadamente morí, con un acto de mi voluntad, a todo razonamiento humano y al deseo basándome en Proverbios 3.5, no te apoyes en tu propia prudencia, y en Proverbios 28.26, el que confía en su propio corazón es necio, y en Lucas 22.42, no se haga mi voluntad, sino la tuya. A continuación tomé autoridad sobre Satanás y los poderes demoníacos y los resistí y los callé en el nombre del Señor Jesucristo de acuerdo con Santiago 4.7. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Así que no pudieron hablarme. Entonces, le di gracias a Dios de acuerdo a Juan 10.3, 4 y 27, donde dice que sus ovejas oyen y conocen su voz, y que los siguen, y de acuerdo con el Salmo 32.8, te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios me diría lo que hacer. Muy claramente, y en forma repetida, el Señor me dijo que comprara el vestido. Recuerdo muy bien que le respondí con estas palabras: por el temor de Dios que hay en mí, te obedezco. Entonces, compré el vestido. 2 días más tarde, le dije al Señor: bueno, te obedecí y compré ese vestido, pero todavía no entiendo por qué querías que yo tuviera 2 vestidos casi idénticos para este viaje. Por favor, ¿me puedes dar entendimiento? Entonces me dijo: vas a regalar el otro vestido nuevo a una de las estudiantes y guardarás este para ti. Yo me alegré de que el Señor me usara para suplir la necesidad de un estudiante, pero había muchas estudiantes, y yo no sabía cuál de ellas debía regalar el vestido. Al preguntarle al Señor, vi en mi mente el rostro de una de las jóvenes, pero no sabía su nombre. Así que oré: si esta impresión es correcta, entonces, por favor confírmala de alguna manera. Era sábado de mañana, y la mayoría de las estudiantes se habían ido por el día. Al poco rato, alguien tocó a mi puerta. Y frente a mí estaba la estudiante cuyo rostro yo había visto en oración. Ella estaba abochornada y vacilante creyendo que me molestaba y me dijo: yo en verdad no entiendo esto, pero el Señor me dijo que viniera y le diera este marcador de libros que hice hace algunos meses. No tengo idea por qué ella me dijo que hiciera esto, pero quiero obedecerle. Obviamente, ella tenía el temor de Dios en su vida. Yo le dije: entra, por favor, sé por qué estás aquí. Te voy a contar algo que va a sorprenderte. Cuando terminé, ella se probó el vestido y, por supuesto, le quedó perfecto. Entonces me contó su historia. Durante esa semana, yo había estado enseñando sobre el temor de Dios, la obediencia y el buscar a Dios con todo nuestro corazón para conocerlo, y ella había decidido pasar su día libre poniendo en práctica algunas de esas enseñanzas. Mientras leía la Biblia y le pedía a Dios que se le revelara, comenzó a pensar en la necesidad que tenía de un vestido nuevo. Pero como no tenía dinero para comprarse un vestido, rechazó esos pensamientos, al tiempo que le decía a Dios que lo que más deseaba en la vida era conocerlo. Entonces, le preguntó al Señor: ¿tienes algo que decirme? Recibió una impresión en la mente, Mateo 6.25. Ella no podía recordar lo que decía, así que lo buscó en su Biblia. Era el principio del discurso de Jesús sobre la provisión de alimentos y ropa que nos hace cuando buscamos primero su justicia y sus intereses. Adoró a Dios por esta conversación directa, íntima a través de su palabra, y continuó buscándolo. Poco más tarde, le preguntó otra vez si había algo más que él quería decirle. Quedamente, volvió a hablarle a la mente, Lucas 12.28. Como no recordaba lo que decía este versículo, lo buscó en su Biblia: y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Ella leyó el versículo 31, más buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Continuó leyendo, orando y alabando. Luego, él le dijo que viniera y me diera el marcador de libros usado sin entender por qué. Al leer yo los 2 versículos que ella había escrito en el marcador de libros supe el porqué. Esos versículos me fueron de mucho aliento y bendición en esos momentos en que, obedeciendo al claro llamado del Señor, estuve lejos de mi hogar y de mis hijos adolescentes por 3 meses y medio, enseñando la palabra de Dios en diferentes países. Leí 1 Corintios 15.58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y 1 Tesalonicenses 5.24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esta historia sale de circunstancias simples, diarias que el Señor diseña para probar si sus hijos tienen temor de Dios. Cuando tenemos temor de Dios, obedecemos. Cuando no lo tenemos, hacemos lo que nos place, y perdemos una relación emocionante, íntima con Dios, las bendiciones que ella trae. Uno de los estudiantes de esa misma escuela es ahora profesor y enseña sobre el temor de Dios. Él también les enseña sobre el temor de Dios a sus propios hijos con resultados asombrosos. Me escribió el siguiente testimonio:
Los nombres han cambiado. El Señor me dio a hablar a los padres de la Escuela Cristiana Internacional sobre el temor de Dios. Mientras hablaba, me di cuenta que el temor de Dios da como resultado todo lo que queremos que nuestros niños aprendan: la obediencia absoluta, a decir la verdad, a no murmurar ni quejarse, a no sentir temor de los hombres. También provee respuestas en la esfera de las relaciones interpersonales. Así que a la mañana siguiente, en nuestro culto familiar, oré pidiendo que ellos aprendieran a temer al Señor, que aprendieran a odiar el pecado tal como Dios lo odia, a odiar el pecado de no decir la verdad, a odiar el pecado de la desobediencia, murmuraciones y quejas, etc. Por 2 semanas en nuestro culto familiar. Hice eso todos los días. Generalmente cuando estoy ausente, los niños no se portan muy bien y mi esposa me recibe en el aeropuerto con una serie de informes negativos. Así que, antes de salir de viaje, y después de 2 semanas de orar en esta forma, senté a los niños y les pregunté, signo de interrogación abierta, ¿qué espero de ustedes cuando estoy ausente? Que obedezcamos a mamá, respondieron ellos. Bien, mírenla y prometan obedecerla, les dije. Ahora quiero que le digan esto al Señor: nosotros prometemos obedecer a mamá mientras papá está ausente, y si no lo hacemos, queremos que tú nos disciplines. Mi hijo Greg, de 8 años de edad, inmediatamente respondió: no, de ninguna manera. Por supuesto, yo estaba muy animado porque vi que él estaba aprendiendo el temor del Señor, por lo menos no quería mentir. Bueno, después de unos minutos de más explicaciones y estímulo, estuvo de acuerdo en hacer esa promesa, como así también Brian, de 4 años. Cuando regresé después de las 3 semanas de ministerio, nunca habían tenido un tiempo tan fantástico en mi ausencia. Un día Kai se había levantado enferma y Brian, al ver su condición, la atendió todo el día. Continué formulando esa oración cada día por 3 semanas más, y luego salí de viaje otra vez por 3 semanas. A mi regreso oí informes más fantásticos. Así que, el temor del Señor ha venido a ser parte regular de nuestros cultos familiares. Los niños aún ponen sus manos en la mía como señal de un acuerdo mutuo en oración. Una mañana acababa de hacer esto cuando oí la siguiente oración de mi hijo de 4 años. Querido Jesús, enseña a papá a temerte para que aprenda a odiar el pecado como tú lo haces también. Gloria a Dios. Bien, podemos pensar, si solo fuera Dios y yo, sería relativamente fácil manifestar el temor de Dios, pero cuando hay tanta gente involucrada, es muy difícil. Pero Dios quiere ver por quién queremos ser aprobados en la vida, por Él o por los demás. El siguiente capítulo ilustra cómo planea lo inusitado y las circunstancias difíciles para saber la respuesta, y cómo nosotros podemos salir victoriosos de esas circunstancias. Capítulo 3. Liberación del temor del hombre. El temor de Dios es la única forma de ser liberado del temor del hombre. Cada persona honesta tiene que admitir que ha sido invadida por el temor del hombre en alguna etapa de su vida y ha probado que es verdad lo que dice la palabra de Dios, que pone lazo al hombre. Proverbios 29.25. El temor del hombre se manifiesta en nuestra vida cuando damos más importancia a la reacción de los hombres a nuestras acciones, que a la reacción de Dios. Eso es esclavitud. Cuando el temor de Dios está sobre nosotros, solo nos preocupamos con la reacción de Dios. Somos libres de la preocupación de lo que piensa la gente. ¡Qué libertad, qué alivio, qué solaz! No llegamos ahí de la noche a la mañana. Pero sí llegamos. Y una manera de llegar es enviando a Dios oraciones cortas, tipo telegrama, tales como: he oído lo que ellos piensan, ¿qué crees tú? Y luego actuando de acuerdo a su opinión revelada, sin importarnos las consecuencias. Mientras más conscientes estemos de Dios, menos conscientes estaremos de nosotros mismos. Mientras más nos preocupe la aprobación de Dios en cada situación, más confianza nos dará para actuar con su autoridad. A veces Dios nos prueba en esta esfera del temor a la gente en contraposición al temor de Dios. Pero la prueba está siempre supeditada al grado de sinceridad con que la deseemos, a nuestra experiencia presente en ella, y a nuestro conocimiento del carácter de Dios. En su sabiduría y entendimiento infinitos, no nos probará más allá del conocimiento que tengamos para pasar la prueba. Él es justo, gentil, sabio y fiel, y nos probará de acuerdo a esas cualidades. Al principio, nos probará en pequeñas circunstancias, luego en circunstancias de mayores consecuencias a medida que continuamos operando en el temor de Dios. Yo había sido probada en el temor de Dios por muchos años y de muchas maneras antes de que Él me diera el privilegio de la experiencia que relato a continuación. En agosto de 1980 enseñé todos los días durante una semana en un retiro en el Instituto Cristo para Todas las Naciones en Dallas, Texas, Estados Unidos. El jueves por la tarde había enseñado en un programa de radio durante 2 horas, y esa noche fue la primera oportunidad que tuve de buscar al Señor y pedirle entendimiento para el mensaje que Él quería que yo predicara al día siguiente. No recibí nada, y finalmente me acosté. Temprano en la mañana del viernes, busqué a Dios otra vez por varias horas, sin recibir ninguna dirección sobre qué predicar.
La reunión estaba programada para las 10:45 de la mañana. Vino a mi corazón varias veces Isaías 50:10, pero todavía no entendía. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de su siervo? Fui a la reunión portando el maletín con mis libretas que contienen los mensajes que Dios me ha dado a través de los años, aunque 2 veces, mientras me preparaba, tuve la impresión en la mente de que todo lo que necesitaría era la Biblia. Cuando llegué a la plataforma, le expliqué a la señora Hereda Lindsay, que era la coordinadora de la reunión, que aunque yo había buscado a Dios intensamente por muchas horas concerniente al mensaje, él aún no me lo había dado. A menos que él lo hiciera, yo no tenía nada que decir. Ella compartió eso con la congregación, y amorosamente dijo que confiaba completamente en que el Señor me hablaría, y llamó a varias personas en liderazgo espiritual para que subieran a la plataforma y oraran con ella para que Dios le diera el mensaje. También invitó a todos a ponerse en pie junto con ella y a creer en Dios. Yo agradecí en silencio a Dios porque me diría sobre qué hablar, como lo había hecho muchas veces anteriormente. Cuando mi querida hermana Freda terminó de orar, y cuando los otros dejaron la plataforma, todavía seguía el silencio del cielo. Me quedé sola, escuchando, confiando y esperando en la fidelidad de Dios. Pasaron unos 10 minutos donde solo estuve consciente del temor del Señor. Le pedí a Dios que me hablara en su palabra. Abrí la Biblia e inmediatamente mis ojos se posaron en Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová, y apóyese en su Dios. Solo entonces entendí que esta era primeramente una prueba del Señor relacionada con el temor de Dios, así como también una demostración de ese temor a su pueblo. Más tarde, algunas personas en la audiencia me dijeron que el temor de Dios había invadido todo el lugar. Todavía no había dirección sobre qué hablar, así que continué esperando en el Señor. Pasaron unos minutos. Finalmente, oí que Dios me decía, lee Jeremías, capítulo 6. En ese momento supe 3 cosas. 1. Que recibí dirección del Señor. 2. Que iba a obedecer a Dios. 3. Que no tenía mensaje en el capítulo 6 de Jeremías. Invité a los presentes a buscar Jeremías 6, explicándoles que Dios me acababa de decir que se los leyera. Y lo leí. Esperé en el Señor otra vez. Pasaron más minutos, y luego, claramente habló a mi corazón, lee los versículos 10 y 19 otra vez. Voy a hablar sobre estos versículos a través de ti. Y así fue. El versículo 10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré, para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. El versículo 19 dice, oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras, y aborrecieron mi ley. Dios habló a través de mí esa mañana sobre lo que significa desobedecer la palabra del Señor cuando Él la trae a través de sus siervos, y lo que significa rechazar su palabra. Para hacer eso, basta con descuidarla. Ambos son síntomas de la falta de temor de Dios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Salmo 119:63. Al principio de esa semana, había planeado almorzar con un ministro, su esposa y su hija ese viernes después de mi mensaje. Él estaba en el liderazgo pastoral de Cristo para todas las naciones en ese tiempo, y no había podido asistir a la reunión de esa mañana, así que no sabía lo que había pasado. Sentados a la mesa, me dio un papel con un versículo de la Escritura y me dijo, ayer Dios puso en mi corazón que le diera este versículo hoy. El versículo era el Salmo 31:19, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Después de alabar a Dios por esa promesa y darle las gracias a este hermano por su obediencia al Señor, le dije lo que había sucedido y lo relevante de ese versículo y de su significado para mí. Ambos fuimos alentados y bendecidos. En otra ocasión, fui probada por Dios en forma similar. Me encontraba en la isla de Chipre durante la semana del 29 de septiembre al 2 de octubre de 1981, hablando en una conferencia sobre liderazgo espiritual. Muchos líderes habían venido de diferentes partes del Mediano Oriente representando a diferentes organizaciones misioneras. Yo había hablado el martes 29 en la mañana, y estaba en el programa para volver a hablar esa noche. Durante toda la tarde, busqué diligentemente al Señor para que me diera el mensaje de la noche, pero no recibí dirección alguna de parte de Él. Ya bien entrada la tarde, le conté esto al líder de la conferencia, y los dos buscamos juntos al Señor para ver si había cualquier otro plan que Él quería revelarnos. Ambos recibimos del Señor, por medio de las Escrituras, que yo tenía que hablar. Continué buscando a Dios hasta el tiempo de comenzar la reunión a las 19:30, y todavía no había recibido dirección de parte del Señor. A las 20, el líder anunció que yo iba a hablar. Entonces les dije a los presentes que no tenía el mensaje todavía, y les pedí que oraran para que Dios me diera el mensaje, lo cual ellos hicieron. A las 20:45, todavía no tenía dirección alguna.
Pero le expliqué a la gente que los planes y caminos de Dios siempre son perfectos y que obviamente Él nos estaba enseñando algo nuevo como grupo. Insté a que todos continuaran con los ojos puestos en el Señor, y confiando para que nos diera su palabra. A las 21:10, 1 hora y 10 minutos después de que me habían entregado la reunión, el Señor dirigió mis pensamientos a Lamentaciones 3.25-26. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Recibí estos versículos con la absoluta certeza de que tenía que hablar brevemente sobre esperar en el Señor y luego les narré otras dos historias de mi vida donde Dios me había probado en relación con el tiempo de espera por su dirección durante tiempos de presión. Dios tiene su forma soberana de enseñar a un líder al frente de la gente. Cuando tememos a Dios, pasamos la prueba y la gente aprende los caminos de Dios. Si en este caso el conferencista hubiera fallado la prueba, se le hubiera negado a la gente la palabra del Señor, y el líder hubiera probado a Dios que todavía teme al hombre. El temer a Dios y no al hombre puede costarnos mucho. Podemos ser malinterpretados, perder amistades, tal vez se nos cierren puertas al misterio y recibamos rechazos de muchas clases, persecución, y hasta puede costarnos la vida. A Zacarías y a Esteban les costó la vida decir lo que Dios les dijo que dijeran. Ellos temían a Dios, no al pueblo. Los profetas Jeremías, Micaías y Ananí fueron encarcelados por dar la palabra del Señor. Temían a Dios, no al pueblo. Pablo, Silas y Pedro fueron puestos en prisión por testificar valientemente de Jesucristo. Temían a Dios, no al pueblo. Es posible tener suficiente temor de Dios en nuestra vida y dar la palabra del Señor al pueblo con verdadera autoridad, y luego sucumbir al temor del hombre después de darla. Jotam es un ejemplo de esto. En Jueces 9.7:21 se nos dice lo que sucedió después de que, en la cumbre del monte Gerizim, entregara al pueblo un mensaje de reprensión y desafío, y escapó Jotam y huyó, y se fue a ver. Y ahí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. En 1 Reyes 18 y 19, encontramos que Elías hace lo mismo. Después de desafiar, con denuedo dramático, a la nación de Israel, y a cientos de profetas de Baal y Asera en el monte Carmelo, lo hallamos huyendo temeroso a las palabras amenazadoras de una mujer llamada Jezabel. En Lucas 12.4-5, el Señor Jesús dijo, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Siempre que las opiniones de los hombres lo presionen pese cada decisión a la luz del juicio de Cristo, ya que todos nosotros algún día vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Romanos 14.12. Si hacemos esto, no tendremos dificultad en obedecer a Dios en una situación difícil. Nos cuesta mucho más cuando tememos a los hombres y no a Dios. Nos cuesta el privilegio y el gozo de una amistad íntima con Dios. ¡Qué precio tan alto! Dios otorga verdadera autoridad en el ministerio solo a las personas que se preocupan más de lo que piensa Dios en cuanto a sus acciones, que de lo que piensan los hombres. Esta actitud diferenció y destacó al Señor Jesús de los demás maestros de ese tiempo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los escribas. Mateo 7.28-29. El Señor Jesús vivió en la tierra como el Hijo del Hombre, y aunque no hizo uso de su deidad, sí retuvo su naturaleza divina. Nunca actuó independientemente de su Padre Dios, sino que vivió en sumisión total, disponibilidad, dependencia, obediencia y fe. Respondió entonces Jesús, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5.19. El Padre era la explicación de lo que sucedió en la vida del Señor Jesús. Como resultado, todo lo que dijo e hizo fue con autoridad. Jesús dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20.21. La autoridad en nuestros ministerios está en relación directa al grado en que permitimos que la vida del Señor Jesús sea la única explicación para todo lo que hacemos. Esto es posible cuando nosotros, consciente y voluntariamente, descansamos en la persona del Señor Jesucristo en fe para que haga en nosotros y a través de nosotros, aquello que estamos totalmente convencidos que no podemos hacer nosotros mismos. Simplemente decimos, yo no puedo, pero tú puedes, y lo harás ahora. Gracias, y damos el próximo paso de obediencia. Entonces, su vida sobrenatural se libera de acuerdo a nuestra necesidad. No podemos creer que Dios hablará a través de nosotros con autoridad a menos que primero hayamos sido enviados por Dios para hablar. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 3.34. Cualquiera que tenga habilidad natural para comunicarse podrá hablar con libertad, pero esto no quiere decir que tenga autoridad espiritual. Dios otorga su autoridad solo a aquellos cuya actividad se origina en Él y es dirigida por Él. Solo entonces Dios puede recibir la gloria. Jesús dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17.4.
No tenemos autoridad espiritual sin obediencia a Dios. Muchas veces la gente confunde el hablar alto y elocuentemente con la autoridad espiritual, aun cuando la verdad haya sido impartida. Solo lo que se habla con la autoridad de Dios tocará el espíritu de los hombres y los motivará a dar los pasos de obediencia necesarios que cambiarán sus vidas. Todo lo demás solo toca el intelecto o las emociones. Unas cuantas palabras habladas con autoridad quebrantarán más los corazones de los hombres que 1000 sermones predicados sin autoridad, aunque homiléticamente estén correctos. Si Dios nos mueve a llorar y a no hablar, entonces cuando lloramos con autoridad. Y Dios hará saber a la gente que el llanto se origina en él y que fue causado por él. El predicador escocés Murray Chaney, un domingo se paró a predicar y en obediencia a Dios lo único que hizo fue llorar. Eso resultó en un movimiento poderoso del Espíritu de Dios sobre los oyentes que fueron quebrantados delante del Señor en arrepentimiento. Él estaba experimentando el testimonio de Pablo, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. 1 Tesalonicenses 2.4. Solo la persona indicada, en el lugar indicado, con un corazón recto delante de Dios y de los hombres, puede tener fe de que Dios obrará en su vida y se obtendrán buenos resultados. Toma tiempo buscar a Dios para estar seguros que se cumplan estas condiciones. Pero la recompensa es una vida coordinada y realizada. Al grado que escojamos vivir en sumisión, disponibilidad, dependencia, obediencia y fe en Dios, Él nos dará su autoridad, tal como hizo con su Hijo. Vale la pena todo el aprendizaje, las dificultades y las pruebas, que son inevitables para desarrollar nuestra amistad con Dios, cuando comenzamos a darnos cuenta que es la persona más emocionante del universo, como también el más santo. Con esto en mente, veamos este atributo suyo. Capítulo 4. La importancia de la santidad de Dios. Creo que la parte más importante del carácter de Dios es su santidad. Nunca entenderemos la misericordia de Dios hasta que hayamos entendido la santidad de Dios. Misericordia es no recibir el castigo que merecemos. Tampoco entenderemos la ira de Dios en su juicio sobre el pecado hasta que hayamos entendido primera santidad de Dios. Jamás entenderemos la profundidad insondable de su amor, que le hizo posible dejar la gloria del cielo donde vivía en comunión con el Padre desde antes de que existiera el tiempo, que le permitió venir a la tierra y vivir rodeado de un ambiente de pecado, que le hizo posible llevar sobre sí mismo la inmundicia de todo el pecado del mundo sobre la cruz hasta que hayamos entendido la santidad de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5.21. Jamás entenderemos la profundidad de la expiación, lo que le costó a un Dios santo manifestar esa clase de amor, hasta que hayamos entendido la santidad de Dios. La primera razón del por qué la santidad es la parte más importante del carácter de Dios, es por lo que está sucediendo en el cielo. ¿Qué era lo que clamaban los serafines que estaban alrededor del trono de Dios cuando Isaías vio al Señor en la visión que Dios le dio? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6.3. ¿Qué es aquello que se menciona en Apocalipsis 4.8 acerca de lo cual los 4 seres vivientes no cesaban de cantar? No es grande, grande, grande es Dios, ni es justo, justo, justo es Dios, como tampoco amoroso, amoroso, amoroso es Dios. Esos atributos son maravillosos y muy importantes. Sin embargo, Dios en su soberanía ha escogido que día y noche seres vivientes canten sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Por lo tanto, es de suprema importancia que entendamos el porqué. Debe ser que Dios, en su sabiduría y conocimiento infinitos, vea la santidad como el atributo, por encima de todos los otros atributos, del cual el cielo y la tierra necesitan que se les recuerde continuamente. ¿Cuán importante tiene que ser? ¿Hemos tomado tiempo para estudiar esta parte del carácter de Dios? Le hemos dado una hora, una mañana, una tarde, una noche o aún un día de nuestra vida, sin interrupción, y le hemos dicho: Dios, voy a hacer un estudio de tu santidad en tu palabra porque deseo conocerte. La segunda razón es que el nombre de la tercera persona de la Trinidad, la que es igual en autoridad aunque diferente en función, se llama el Espíritu Santo. Su nombre no es el Gran Espíritu, el Espíritu Amoroso ni el Espíritu Sabio, sino el Espíritu Santo. La tercera razón es que su santidad es la base de nuestro respeto a Dios y, por lo tanto, la razón principal para que podamos entregarnos totalmente a Él. Seríamos tontos si nos entregáramos sin entender la justicia de su carácter, a pesar de sus logros o la fuerza de su personalidad. El grado en que entendamos la santidad de Dios determinará la altura y la profundidad de nuestra adoración a Él. Las veces en que he pasado los tiempos de adoración más profundos han sido cuando he concentrado mi atención en la santidad de Dios. Los que tienen un profundo anhelo de ver la santidad de Dios son aquellos a quienes más a menudo se les revela la belleza resplandeciente del Señor Jesús. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor,
Hebreos 12.14. Porque Jehová es justo, y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Salmo 11.7. La belleza del Señor Jesús viene de su santidad. Cuando miramos a los ojos del Hijo de Dios, vemos arder sus ojos con el fuego de su santidad y con el fuego de su amor. ¿Sabe lo que nos hace eso? Nos arruina para lo corriente, lo habitual. Pero esa revelación no se le da al quien quiere casualmente, solo la recibe el que busca con diligencia. Y aquí algunas de las razones por las cuales el Hijo de Dios vino al mundo. 1. Para mostrarnos cómo es el Padre. Para morir en la cruz y hacer expiación por los pecados del mundo. 3. Para derrotar los poderes de las tinieblas por medio de su muerte y resurrección. 4. Para mostrarnos cómo vivir. 5. Para convertirse en nuestra vida. Estoy muy agradecida de que Jesús viniera para mostrarnos cómo vivir, porque al estudiar en las Escrituras este aspecto de su ministerio terrenal, encontré la norma que Jesucristo tenía en relación al temor de Dios. Isaías 11.2.3 dice, y sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo y poder, el Espíritu de entendimiento y temor del Señor. Su delicia será obedecer al Señor, la Biblia al día. Jesucristo, como el Hijo del Hombre, escogió deleitarse continuamente en la santidad de pensamiento, palabra y hecho. Él no dijo, para complacer a mi Padre tendré que hacer esto, sino que dijo, me deleito en escoger el temor de Dios, y deseo intensamente la santidad. ¿Deseamos eso nosotros? La norma de Jesús como el Hijo del Hombre es la norma que debemos tomar cuando nos damos cuenta que Él vino a mostrarnos cómo vivir. En Proverbios 23.17 leemos, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir escoger la santidad en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestros hechos. El temor de Dios debería gobernar todo nuestro ser. La prioridad principal que Dios mismo pone en el temor de Dios se encuentra en Deuteronomio 10.12-13. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? Seamos honestos y veamos cuán santos somos si examinamos nuestras actitudes y reacciones acerca del pecado. El próximo capítulo puede ser muy revelador. Capítulo 5. Diferentes niveles en nuestra actitud hacia el pecado. Hay 4 niveles de actitudes hacia el pecado. Una apreciación honesta de dichos niveles nos mostrará en cuál de ellos nos encontramos y la necesidad que tenemos de aplicar las verdades que estamos estudiando. Primer nivel. La persona que no peca porque las consecuencias son demasiado grandes. Esta persona codicia a alguien en su corazón pero no comete el pecado de adulterio o fornicación con su cuerpo porque las consecuencias son demasiado grandes. O tal vez esta persona odia a alguien y le desea la muerte, pero no lo mata por las consecuencias. Obviamente, la persona no odia el pecado y, por lo tanto, no tiene temor de Dios. Segundo nivel. La persona que vive por la regla de oro. Desea paz a cualquier precio y no puede entender a alguien que es tan radical que trataría de cambiar el estado de su vida o la de cualquier otro. Esta persona puede estar llena de egoísmo y justicia propia sin saberlo. Tal vez asista a la iglesia regularmente todos los domingos, dé los diezmos, pague sus cuentas, coseche 6 repollos y le dé uno a su vecino. A menudo hace buenas obras. Si usted le preguntara, ¿teme usted al Señor?, de seguro que se indignaría de que le formulara tal pregunta. Por supuesto, le contestaría. En realidad, el por supuesto podría significar, ¿cómo puede usted ser tan poco observador, tan ciego a lo obvio? Si usted le preguntara, ¿hace cuánto que no pasa una hora en oración por las almas perdidas? ¿Cuál es la profundidad de su compromiso con el Señor Jesucristo en lo referente a alcanzar a las almas perdidas por medio de su testimonio personal? ¿Cómo es su vida de oración en relación con los millones de musulmanes, hindúes, sintoístas, animistas que no tienen conocimiento del plan de salvación de Dios o seguridad de la vida eterna? ¿Qué preocupación tiene usted por los millones en el mundo que no han sido alcanzados? Con toda honestidad, él tendría que responderle, muy poca o ninguna. No se manifiesta el temor de Dios cuando existen pecados de egoísmo, egocentrismo, complacencia, justicia propia y falta de oración. No hay reconocimiento, y menos odio, por estos pecados en la persona que vive en este nivel. Tercer nivel. El creyente sincero que se empeña en agradar al Señor Jesucristo. No desea pecar y se preocupa profundamente cuando hay pecados habituales en su vida. Desea encontrar una respuesta al por qué siempre tiene que estar confesando los mismos pecados una y otra vez. Quizás cometa el pecado de la crítica y de juzgar a otros, tal vez sea el pecado del orgullo, siempre siendo el centro de atención en las conversaciones, o el pecado de incredulidad, que es no poder confiar en Dios, y que se manifiesta en temor, duda y desobediencia. O tal vez son los pecados de codicia, avaricia, celos o resentimiento hacia Dios o hacia los hombres.
Esta persona se preocupa profundamente y anhela ser liberada. Considera esta absurda pero gráfica ilustración de cómo se vive la vida en este nivel. Suponga que hay un gran depósito de estiércol en la alfombra al frente del púlpito de la iglesia al comenzar el servicio. Habría una de dos reacciones instintivas. Una sería vaciar la iglesia tan pronto como fuera posible. Mientras más cerca estuviéramos a esa suciedad, tanto más rápido quisiéramos alejarnos de ella. O nuestra reacción sería traer rápidamente a alguien con un cubo de agua, una pala, desinfectante y jabón, para que quitara esa inmundicia de la alfombra y la sacara de la iglesia. ¿Por qué? Una sencilla razón. Porque huele muy mal. Ahora, imagínese que yo fuera la persona que va a predicar, y le digo al ministro, necesito su ayuda. Me abochorna tenerle que decir esto, pero voy a abrirle mi corazón. Tengo un pecado habitual en mi vida. Siento un amor secreto por el estiércol. Oh, yo sé que no está bien, y que no debe ser así. Veo que otras personas tienen victoria absoluta en esta esfera de sus vidas. Veo que primero odian. Sin embargo, yo tengo que ser honesta con usted, yo no lo odio. Es una tentación extraña para mí. He oído que en la alfombra frente al púlpito hay estiércol, y eso me tiene preocupada. Tal vez sea tentada a ir ahí primero antes de dirigirme al púlpito. Necesito sus oraciones. Por favor, ¿oraría usted por mí para que me pueda quedar todo el servicio? Tan solo una ráfaga de ese olor constituye una tentación fuerte para mí. Suponga que él me responde, Roy, yo he aconsejado a mucha gente en mi vida, pero esta es la petición más extraña que me han hecho. Y luego agrega, pero veo que usted es muy sincera. Y si le pidiera a aquel varón de Dios que ore por mí por una petición como esa, sería algo tan absurdo como lo que está pasando en el cuerpo de Cristo continuamente. La gente pide oración por sus pecados habituales y por las debilidades de su carácter en vez de dirigirse a Dios con honestidad y humildad y decirle, constantemente tengo la tentación de cometer este pecado porque me gusta, no lo odio, necesito el temor de Dios. Oh Dios, dame odio para lo que ahora amo. Lo recibo por fe en el nombre de Jesús. Dios siempre contestará esa oración. Esa verdad se ve claramente en Santiago 1.14-15, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuarto nivel, la persona que tiene el temor de Dios. Esta persona odia el pecado, por lo tanto, raras veces peca. Y si lo hace, inmediatamente se da cuenta de que ha pecado y se arrepiente, y desea humillarse ante otros y el Espíritu Santo la dirige a hacer eso. Proverbios 16.6 dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Nunca escogemos hacer aquello que odiamos a menos que sepamos que es algo bueno para nosotros, o que seamos forzados a hacerlo por una autoridad superior. ¿No es cierto? Piénselo. Hemos pecado porque escogimos hacerlo, porque amamos el pecado. La única forma de ser libre del pecado es tener la actitud de Dios hacia el pecado, que, por medio del temor de Dios, es odiar el pecado. Odiaremos al pecado, en palabra y en hecho cuando lo odiemos en la mente porque es ahí donde empieza. Es el deseo más profundo de nuestra vida conocer a Dios sí. Como resultado de ese conocimiento, ¿darlo a conocer? Si es así, entonces, tenemos que hacer de la santidad una forma de vida. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Salmo 25.14. Recibimos aliento al recordar que Dios nos creó para una amistad íntima con Él. Desea nuestra amistad más de lo que nosotros deseamos la de Él. Cuando en profunda sinceridad y fe damos un paso hacia Él, Él da 2 pasos hacia nosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4.8. El pecado no solo obstaculiza el que podamos estar cerca de Dios, sino que también es destructivo. Por lo tanto, no es hacernos un gran favor evitándolo o simplemente no cometiéndolo. En el próximo capítulo veremos cómo puede lograrse esto. Capítulo 6. El verdadero arrepentimiento. El nivel de nuestro arrepentimiento dependerá del grado en que veamos el pecado como Dios lo ve, y que lo odiemos como Dios lo odia. Es posible confesar un pecado, derramar lágrimas de remordimiento, y orar por las consecuencias que nos ha ocasionado, y aún así, no estar arrepentido realmente de dicho pecado. Arrepentirse quiere decir cambiar de mente, cambiar de corazón, y cambiar de vida en relación al pecado. Por medio del arrepentimiento debemos humillarnos y hacer restitución de acuerdo a cómo Dios nos dirija. Pablo describe esto en Hechos 26.20, diciendo que había anunciado que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. En Éxodo 9 tenemos en Faraón una ilustración excelente de alguien que confesó el pecado pero no se arrepintió porque le faltaba el temor de Dios. El versículo 27 dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón, y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Veamos lo que dice Moisés en el versículo 30, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios.
En el versículo 34 se nos dice lo que hizo Faraón, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. En 1 Samuel 24, el rey Saúl nos proporciona otro triste ejemplo de confesión sin arrepentimiento. Después de que David le preguntara a Saúl por qué había tratado de matarlo, Saúl se arrepintió y lloró al darse cuenta de su equivocación, pero nunca se arrepintió de su pecado. Saúl le dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. 1 Samuel 24.17, 18. Pero como vemos en 1 Samuel 26, no pasó mucho tiempo desde ese incidente, cuando Saúl volvió a cometer el mismo pecado. Más tarde, cuando David enfrentó a Saúl sobre el particular, hubo más confesión. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Y aquí yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera. 1 Samuel 26.21. Todavía no había arrepentimiento verdadero porque no había reconocimiento de la raíz de la causa, que era el pecado del orgullo manifestado en celos y varios atentados de homicidio. El temor de Dios no estaba en Saúl en esas confesiones, porque todavía él tenía en su corazón amor por el pecado. No hay registro alguno que indique que Saúl le haya pedido a Dios que le revelara lo que había en su corazón para poder ver la causa. Si el pecado tiene alguna fascinación y placer para nosotros, tenemos que darnos cuenta de que necesitamos el temor de Dios en esa esfera de nuestra vida para poder arrepentirnos. La siguiente historia es de una carta que me escribió una mujer que tuvo la bondad de darme permiso para incluirla en este libro. Ilustra vívidamente el arrepentimiento verdadero. Estudié 4 años en una universidad bautista. Mientras estaba ahí, el Señor, en respuesta a la oración, me dio un trabajo para ayudarme con los gastos. Trabajaba atendiendo una cooperativa donde se vendían libros, provisiones, dulces y refrescos. Ocasionalmente, yo tomaba $1 aquí y allá sin anotarlo en ningún lado. Después que terminé mis estudios y dejé ese trabajo, el Señor me habló en relación con este pecado. Yo me preocupaba, lo confesaba a Dios, le pedía perdón pero no hacía nada para arreglar la cuenta. Después de escuchar su mensaje titulado Conociendo a Dios, surgió en mí un profundo deseo de conocer mejor al Señor, así que comencé a orar repetidas veces: Señor, muéstrame tus caminos para que pueda conocerte. Unos días atrás Dios me recordó otra vez sobre el asunto del pecado de robar dinero cuando estaba empleada en la cooperativa. Últimamente he orado cada mañana sobre esto. Pero ayer busqué al Señor en verdad sobre la cantidad exacta que debía enviar con el interés por 35 o 36 años y me sorprendí cuando me reveló la cantidad. Con tanta claridad, una cifra me vino a la mente: $377. Yo no lo podía creer, pero seguí buscando al Señor por una confirmación. Esta mañana después de las 4:30, yo estaba leyendo el folleto, Pan Diario, como sigue. Cubriendo. El que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28.13. La prensa asociada publicó la historia de un hombre mayor quien llevó una carga de culpa sobre su conciencia por 40 años. Pero un día decidió que no podía seguir así por más tiempo sin decírselo a alguien. Así que, más de 4 décadas después de apropiarse de varios miles de dólares de un banco en el estado de Washington, confesó su delito. Cuando fue juzgado, le dijo al juez: después de vivir con esta carga sobre mi cabeza por 40 años, cada vez se ponía más y más pesada hasta que ya no pude más. Después de escuchar la historia, el juez mostró misericordia. No le impongo ningún cargo criminal en este caso, dijo, mientras el anciano ya casi sordo trataba de escuchar sus palabras. Qué ilustración clara del hecho de que la culpa es inescapable. A través de los años, este hombre probablemente trató de mil maneras a minorar, a racionalizar e ignorar lo que había hecho mal. Pero no hubo resolución hasta que finalmente admitió su falta. La confesión es la llave al problema de la culpa. Una y otra vez Dios insta a su pueblo a que deje de huir de aquello malo que ha hecho y a que admita su pecado. Jeremías 3.13. En el segundo capítulo de Jeremías, le habla al pueblo, tratando de hacerle ver dónde ha sido infiel. Finalmente, Dios le advierte que lo juzgará por negar que había hecho mal, y por rehusar admitir su pecado. Jeremías 2.35. ¿Qué sucede con usted hoy? ¿Hay algo que está ocultando? No da resultado. No puede eludir a Dios. Jesús murió para pagar la deuda del pecado, para darnos el perdón, pero todos los que tratan de excusarse jamás conocerán su gracia. Pensamiento: un pecado reconocido está solamente medio corregido. De nuestro pan diario. Nuevamente Dios le recordó la cita completa de Proverbios 28.13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta mañana me levanté temprano para pasar tiempo con Dios, pero no pude orar. Cada vez que trataba de orar, la cifra $377 estaba delante de mí.
Dios quebrantó mi corazón sobre ese pecado de robo. Fue un tiempo extraño y en realidad me sentía enferma. Yo estaba preocupada por mi salud, pero decidí ir al banco y enviar un giro postal por $377. Mucho dinero para mí. Pero qué carga se levantó de mi corazón esta noche porque le envié al presidente del colegio una carta de restitución con el giro. Ahora, soy libre de esa horrorosa, tenebrosa presión por primera vez en muchos años. Como alabo al Señor al regresar a mi casa cantando el himno, más blancos que la nieve, y alabándolo continuamente por la victoria por medio de su preciosa sangre. Ahora, estoy segura de que Dios continuará mostrándome sus caminos para poder conocerlo cada día mejor. Realmente deseo tener una amistad íntima con el Señor. Gracias a Dios por su ayuda. Ahora, siento que Dios puede y va a sanar mi enfermedad de la espalda y a contestar mis oraciones por mis parientes inconversos. Esta noche me siento tan feliz, que creo que no voy a poder dormir. Qué Salvador tan maravilloso es Él, y cómo le agrada que lo obedezcamos durante el almuerzo. Hoy escuché su grabación sobre la obediencia. La disfruté mucho, porque mi giro postal por el dinero robado más los intereses se fue en el correo. Gloria a Dios. Esta querida señora oyó la verdad, abrazó la verdad, actuó sobre la verdad, y ha sido liberada por aquel que es la verdad. Ella está en el camino para experimentar la amistad con Dios en niveles completamente nuevos. Con razón está tan feliz. En el próximo capítulo vamos a ver cómo se aplica esto al examinar el lugar donde se incuba el pecado.